Hola, mi nombre es Walter Rincón, yo soy estudiante del semillero El Vuelo del Colibrí y estamos trabajando la serie temática Movimientos Estudiantiles. A mí me correspondió los movimientos estudiantiles en España. Bueno, para hablar de España hay que puntualizarlo en la educación popular, que es inclusiva, es para todos, y la educación de élite, que es privada. Bueno, primero que todo hay que hablar de los principales movimientos estudiantiles en España a través del tiempo. Nuestro trabajo se dedica principalmente desde que asume Francisco Franco en 1939 hasta nuestra época con el movimiento Antibolonia y Juventud sin Futuro en el 2010, es decir, que es un periodo histórico bastante amplio. Para eso vamos a encontrar movimientos como los siguientes: Sindicato de Estudiantes, Profesores No Numerados, Frente de Estudiantes, Juventud sin Futuro y el movimiento Antibolonia, que haremos principal énfasis en él, cada uno con sus diferentes épocas: 1960, 1976, 1980, 2010 y 2000, que fue la Antibolonia. Para eso hay que hablar del contexto, lo que sucedía en España en esa época, y primero que todo hay que hablar de la Guerra Civil, que va de 1936 a 1939 y que deja como ganador a Francisco Franco, el general Francisco Franco, que toma el poder y los mantiene hasta 1975 en un régimen dictatorial, en un gobierno de dictadura. Lo mantiene casi 40 años, donde suprime los derechos y las libertades que tenían los españoles y convierte prácticamente el gobierno en una dictadura represiva. Bueno, para entender la postura que tenía Franco, incluso cuando asume su gobierno en los primeros años, con respecto a la educación, basta nomás de mirar la frase que pronunció Millán Astray, en la Universidad de Salamanca en un discurso que dio: abajo la inteligencia y que viva la muerte. Esta frase sintetiza claramente lo que pensaba el gobierno franquista acerca de los intelectuales, los estudiantes, los pensadores, que no hacían parte del gobierno, que no les interesaba sino el plano militar, y que aquel que pensara, que fuera inteligente, iba para abajo realmente, y lo único sería la muerte, sería su único camino si estaba en oposición a Franco. Bueno, como ven, esta fue en la Universidad de Salamanca, como les decía, una de las principales universidades del mundo, de las más antiguas. El discurso fue dado con respecto a Miguel Unamuno, que fue el rector de la Universidad de Salamanca, y era uno de los grandes pensadores españoles. Y básicamente, bueno, Millán Astray lo pronuncia en esto, y es un claro enfrentamiento hacia la postura de la educación, ya que Unamuno representa uno de los grandes pensadores de España. El inicio de los ME en España, como vieron, sucede prácticamente desde el 40, con las primeras marchas en las universidades, porque Franco las invade constantemente con guardia civil y represión, pero su principal énfasis lo tuvo en 1955 y 1956, con las primeras grandes movilizaciones que se dieron incluso en toda España, que fueron básicamente, principalmente por la represión que había, la falta de derechos y la utilización del gobierno franquista de Ortega y Gasset, que había fallecido hace unos años, y pues, el buen nombre que tiene Ortega y Gasset, y que el gobierno franquista utilizaba para aprobar su régimen. Bueno, aquí, como ven, las manifestaciones estudiantiles terminan con incidentes, esas primeras manifestaciones de 1956, donde terminan muchos detenidos, muchas personas heridas, e incluso en esas manifestaciones los líderes principales de la protesta terminan detenidos 9 años de prisión por liderar y organizar las protestas. Estos son uno de los principales periódicos de Madrid en esa época. El Pueblo, que era un periódico del gobierno, influenciado por el gobierno, tituló lo siguiente: el gobierno usará el rigor de la ley contra los perturbadores de la ley, del orden, la paz y la unidad. No hay nada más que agregar con respecto a eso. La manifestación se vio como perturbar la ley y un acto totalmente violento. Los principales lemas de esta protesta, que fue la primera que se realizó, fue: viva la universidad libre, abajo el fascismo, libertad. Fue la consigna principal que se utilizó bajo este lema, la universidad libre, dado que, como les comentaba, desde el 40 hacia acá, la universidad tenía constante represión e invasión por parte de la Guardia Civil, y el gobierno controlaba las universidades, no solo a los estudiantes, sino también a los profesores, dado que si habían profesores que apoyaban los movimientos estudiantiles, los sindicatos estudiantiles eran expulsados de la universidad, sin más que decir de eso. Bueno, ya después pasamos a la década del 60, en lo que se conoció como la cultura disidente. Esta cultura disidente tuvo arte, literatura, música, teatro, cualquier expresión artística que se puedan imaginar hizo parte de ella, pero sobresalió principalmente la poesía. En la poesía encontramos autores reconocidos como Miguel Hernández, que es uno de los grandes poetas españoles y que falleció alrededor de 1940, pero que en esta década del 60 los movimientos estudiantiles lo retoman y lo convierten en uno de sus grandes íconos y grandes referentes para así hacer oposición al gobierno franquista.
Otros principales referentes fueron Blas de Otero o Gabriel Celaya. Estos tres poetas fueron los que marcaron la cultura disidente en lo que marca en la poesía. Ahí vemos las imágenes respectivas de cada uno en el orden que los mencioné. Bueno, después tenemos las universidades principales donde principalmente hacía énfasis las revueltas, las manifestaciones cuando sucedía, que son la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad de Valencia y la Universidad Autónoma de Barcelona. En esos tres puntos, en esas tres ciudades, era donde más movimiento, más fuerza tenían los movimientos estudiantiles. Bueno, en estas casi 4 décadas de represión que tuvo el gobierno franquista, hasta 1975 dejó unas cifras bastante amplias con respecto a fusilamientos, encarcelamientos, alrededor de 130.000 a 150.000 condenados a muerte por los métodos de fusilamiento e incluso el garrote vil. Como ven aquí cada uno de ellos, el garrote vil y el fusilamiento. El garrote vil era un método bastante cruel e inhumano donde el verdugo apretaba con una tuerca al condenado hasta que lo asfixiaba y moría, le rompía el cuello. Saliendo un poquito de esto de la represión de Franco, pasamos a un suceso importante que marcó la vida de los movimientos estudiantiles, que fue mayo del 68, sucedido en Francia. Este mayo del 68 fue una protesta que se generalizó y se popularizó demasiado de estudiantes parisinos, de barrios populares, residentes en barrios populares, contra la represión, contra la falta de derechos más bien que tenía el gobierno de Charles de Gaulle. Esto influenció claramente al gobierno español, y no solo a los movimientos españoles, no solo a ellos, sino a nivel general en todo el mundo, no solo a Europa, sino llegó aquí también a América y en parte de Asia. Como ven, estas fueron las imágenes principales del movimiento en mayo del 68. Repercutió en todo el mundo, el objetivo era muy claro, cambiar el orden establecido, el viejo orden establecido donde marcaba que la educación era por unos cuantos, que era jerarquizada, que era por dinero, y el movimiento mayo del 68 fue el gran impulsor de los movimientos estudiantiles a nivel mundial. Hubo un antes y un después de mayo del 68. En España directamente y a nivel mundial, como les mencionaba, tuvo la influencia en todos los jóvenes universitarios. Incluso en España hizo que el gobierno franquista, ante el temor que tenía de esa influencia tan notoria que tuvo en los estudiantes, dado la cercanía entre Francia y España, decretara un estado de excepción en 1969. Este estado de excepción, como lo ven, consta de muchas reglas, alrededor de 9, donde cada una le da básicamente la prohibición y el poder a la Guardia Civil de detener y acusar a cualquier persona básicamente sin fundamentos de cualquier cosa que se les imagine. Por ejemplo, en este caso, los movimientos estudiantiles de rebelión, de conspiración y un montón de delitos relacionados a estar en oposición contra el gobierno franquista, contra el régimen de Franco. Básicamente los movimientos estudiantiles actúan en ese momento, durante esos años, esos meses que dura el estado de excepción y los años después bajo el tema del anonimato, realmente bajo todo a oscuras, que no se note, porque tienen miedo a la represión que puede generar Franco, tienen miedo a sentencias de muerte, exilios e incluso otras cosas peores. Como ven los puntos del estado de excepción del 69, esta es otra portada del periódico La Vanguardia en España. Ha sido decretado el estado de excepción en toda España. Durante 3 meses quedan suspendidos los artículos, bueno, cada uno de los que está ahí, 12, 14, 15, 16 y 18. Bueno, ya pasamos después en el 70, la crisis que tiene el franquismo durante esta época. Crisis principalmente por el tema de la corrupción del gobierno de Franco, los allegados a Franco, la mano derecha de Franco y todos los internos involucrados con el gobierno franquista, con el régimen, escándalos de corrupción como la textilera Matesas, pero muchos más que sucedieron durante esa época, y esto va generando una crisis, además de evidente deterioro de la salud de Franco, que ya supera en ese momento los 70 años y su salud está realmente muy mal. Y además otro golpe principal que se le dio al franquismo fue el asesinato de Carrero Blanco en 1973. Carrero Blanco era el vicepresidente de Franco y futuro sucesor de Franco. Para cuando éste muriera iba a ser el que quedara con la bandera franquista del régimen franquista. Él muere el 20 de diciembre en un atentado perpetrado por ETA en Madrid. El grupo terrorista vasco pone un coche bomba y acaba con la vida de Carrero Blanco y en sí mismo termina de hundir el franquismo, dado que Franco ya no estaba en capacidad de sostener el poder y Carrero Blanco lo iba a hacer, pero dado su muerte termina tomando un nuevo rumbo el país. Otro suceso que fue importante para perpetuar la crisis que tuvo el franquismo fue la muerte de Salvador Puz Antich. Antich era un revolucionario español, un estudiante, miembro del movimiento estudiantil, un anarquista según el franquismo, que pertenecía, bueno, es de Barcelona, es catalán,
y pertenecía al movimiento estudiantil y luchaba por los derechos que tenían los estudiantes, incluso los derechos sociales, no solo estudiantiles. Fue sentenciado a muerte el 2 de marzo de 1974 por el robo de un banco y el asesinato de un guardia civil. El gobierno lo culpó a él y lo sentenció a muerte bajo el método del garrote vil. Como ven, Antich no, tuvo mucha repercusión a nivel mundial, no solo en España, incluso llegó a Bélgica, Francia, donde se convirtió en un mártir asesinado por el gobierno y en la última víctima del garrote vil. Incluso el garrote vil, a raíz de la muerte de Antich, de esa ejecución, dejó de utilizarse. El gobierno franquista tomó la determinación de dejar de utilizarlo para sentenciados a muerte. Lo abolió en 1974. Ya después, Franco muere en 1975, el gobierno empieza una etapa nueva, el país empieza una etapa nueva de transición, pero los movimientos estudiantiles siguen en su lucha eterna por la educación, por esa educación popular e inclusiva que le hablaba al principio. En 1976, ya sin Franco, con un gobierno recién naciente, Adolfo Suárez, tienen sus primeras grandes marchas con lo que se conoció Numerus Clausus, que era básicamente un programa que se hacía para filtrar a los alumnos, jóvenes estudiantes que querían entrar a las universidades para estudiar medicina y abogacía, pero en ese momento las universidades no los aceptaban a todos y básicamente esos pocos cupos que habían se seleccionaban más para los que tenían dinero y no para los que tenían las capacidades o los conocimientos, es decir, que era muy selectivo, muy exclusivo y básicamente generalizado hacia el dinero. Como ven, estas son las grandes filas que se hacían, montones, miles de estudiantes querían estudiar esas carreras y se les negaba la oportunidad de estudiar esas carreras, medicina y derecho, y se les hacía estudiar otra, o si no, no estudiar directamente. Bueno, ya pasamos al 76, la transición política, ya Adolfo Suárez asume en propiedad, convoca elecciones legislativas en 1977, los movimientos estudiantiles participan activamente en estas elecciones, ya que es su primera vez para la mayoría de estos jóvenes votando porque no se celebraban desde 1933, así que pasan activamente a las urnas. En esta transición política, un par de años después, en 1979, el gobierno de Suárez impulsa una ley conocida como la Ley Lau, Ley Autónoma Universitaria, la cual básicamente consistía en regularizar la educación de una manera que perjudicaba claramente a los movimientos estudiantiles. De hecho, según el diario universitario, que según fuente anónima, declara lo siguiente: esta ley profundiza la degradación de nuestra universidad, abre vías para el control de parcelas de investigación y docencia de la universidad pública por el capital privado. Importantísimo esta parte porque claramente hace que la educación siga siendo más comercial, siga siendo más de élite y por supuesto privada, y quitándole el derecho a que muchas personas, muchos estudiantes estudien. Niega de hecho una real autonomía e impone una regulación respecto a la realidad actual de algunas universidades. Una estructura no solo de gestión sino también del conjunto de la vida académica antidemocrática y jerarquizada. Los estudiantes reivindicamos un nuevo proceso democrático de elaboración de la Ley Lau, que cuente con participación universitaria porque el seguido de esta ocasión nos hemos imaginado absolutamente. Bueno, como ven aquí, los movimientos estudiantiles estaban a favor de hacer una ley Lau, de una ley autónoma de la universidad porque lo necesitaba, porque como les mencionaba, no había en la época de Franco, no fue prioridad, así que no las hicieron y era realmente necesaria hacerla, pero no bajo esas condiciones, no bajo esas condiciones de jerarquización, de privatizar las universidades y en vez de serlas inclusivas, hacerlas selectivas para los que tuvieran dinero o capacidades económicas simplemente. Bueno, ya pasamos después a la década de los 80, donde acá en esta década especialmente los movimientos estudiantiles pierden la fuerza que tenían durante el 70 y sobre todo el 60, de esa lucha con Franco, de esa eterna y desgastante lucha con el gobierno franquista, de ser la resistencia, pasan a una década donde tienen 2 o 3 manifestaciones masivas, pero no tan profundas. Sin embargo, hay que rescatar la manifestación de 1984, que se da principalmente en Madrid, donde los estudiantes madrileños, más de 100.000 estudiantes protestan, y esta protesta fue secundada por varios movimientos estudiantiles y sindicatos estudiantiles como el PNN, Profesores No Numerados. Después de eso tenemos la gran segunda marcha, que fue en esa década, la de 1987, que sucede el 23 de enero, donde más de 1 millón de jóvenes se movilizan por toda España, pero principalmente en Madrid nuevamente. Como saben, pues la capital moviliza muchas más personas. Esto sucedió en la Gran Vía, donde más de 100.000 personas marcharon, protestando y exigiendo sus derechos. Nuevamente protestaban por más derechos, porque el gobierno le respetara los derechos y porque la forma de las leyes que se iban a implantar funcionaran mejor para los estudiantes y no para el bolsillo de unos cuantos. Nuevamente esta manifestación terminó en violencia,
con varios altercados y varios detenidos, varios heridos, varias policía. Terminó en cierta forma en un desastre. El gobierno lo aprovechó nuevamente para decir que era actos de vandalismo, que lo que exigían no tenía reivindicación, que no era cierto, pero como sabrán, los movimientos exigen algo que deberían garantizar los gobiernos. Después de esto damos un salto en el tiempo, unos cuantos años, hasta 1999, cuando se formula la ley Bolonia. Y ahí, ante esta ley, nace el movimiento anti-Bolonia, la oposición claramente. La ley Bolonia es una ley estructurada de toda la Unión Europea para reformar la educación superior, para incluso modificarla de lleno. Y esta ley, lamentablemente, para los movimientos estudiantiles se aprueba en el 2010, dura casi 10 años la legislación de esta ley, pero se aprueba en el 2010 y pierden la lucha. Sin embargo, esta ley generó muchas cosas positivas para el movimiento anti-Bolonia. Bueno, la ley en sí profundizaba los siguientes cambios. En el espacio europeo superior exige la adoptación de un sistema de titulaciones universitarias, fácilmente comparable en toda Europa. La adaptabilidad de titulaciones universidades de 2 ciclos, grado y posgrado. Claramente otra vez sería el tema de ampliar la educación y ampliando también el tiempo y la capacidad económica de los estudiantes, porque tenían que hacer requisitoriamente grado y después posgrado. La autorización de la valoración de créditos universitarios, igual que todos los países europeos, el llamado STC, que esto era un sistema de crédito financiero donde el estudiante pagaba más dinero aún para poder estudiar o si no simplemente no estudiaba. Esta gran protesta se organizó en el 2007, la primera gran protesta del movimiento anti-Bolonia en España. En el 2007 en la Universidad de Santiago de Compostela, con el lema ante la intransigencia del equipo de Canal, escuchar al alumnado. Este fue el lema principal de los movimientos estudiantiles porque sentían que sus grandes líderes, sus decanos, no los escuchaban, ni menos el gobierno. Esta manifestación no fue tan grande, fue de 600 estudiantes, pero tuvo trascendencia como la primera del movimiento anti-Bolonia. Ahí tenemos unas imágenes de otras ciudades, por lo menos esta fue en Barcelona. Durante casi la misma época, las ciudades en España, las grandes ciudades protestaban en contra de anti-Bolonia, de la ley Bolonia. Este es uno de los carteles que utilizaron: paro Bolonia, hipotecas que no te hagan pagar la crisis. También hay que aclarar que en ese momento, 2008, 2009, España atravesó una crisis económica, una fuerte crisis económica, y no funcionaba de cierto modo el país para que se aprobara esta ley que aumentaba el valor de los créditos, que aumentaba el tiempo en la universidad. Así que económicamente los estudiantes no lo querían, no era beneficioso para ellos, no era satisfactorio, y salían a las calles a protestar. Otra de las protestas principales fue la sucedida en el 2003 en Irak, el 26 de mayo, donde muchos estudiantes salieron a protestar por la posición que tomó España del presidente Aznar de apoyar a Estados Unidos, de apoyar a Inglaterra en la invasión de Irak. Claramente era no guerra, era el lema principal, no a la guerra. Los estudiantes, el movimiento estudiantil es muy pacífico, es una de sus principales consignas, y esto estaba totalmente en oposición a invadir a un país. Ahí vemos más imágenes de la protesta que se realizó a través de las diferentes ciudades. Y cerramos con el 15M en el 2011, uno de los grandes sucesos que recuerda la época de Franco, donde la mayoría de gente, sin importar su clase social, su edad, si es hombre o mujer, salió a la calle a protestar contra la crisis económica. El 15M, sin duda alguna, fue bajo la consigna de democracia real ya, dado que el país atravesaba una gran crisis, los políticos no tenían credibilidad y económicamente el país estaba inestable. Bueno, como les comentaba, el 15 de mayo del 2011, 58 ciudades participaron en todo el país, miles y miles de personas salieron a las calles a protestar. El gran punto fue sin duda alguna la movilización en la Plaza de Madrid, donde cientos de personas se quedaron acampando para señal de protesta. Estas protestas, como les decía, el movimiento estudiantil es muy pacífico, así que no hubo incidentes principales, la gente protestó en paz, dio su mensaje y llevó la forma de protestar de una manera muy interesante. Estos fueron uno de los carteles que se utilizaron para convocar la protesta. No somos mercancías en manos de políticos y banqueros. Tómate la calle, era salir a protestar y decirle al gobierno: aquí estamos unidos, y sin duda alguna el movimiento estudiantil participó activamente en lo que fue el 15M, de toda la repercusión que tuvo. Bueno, y eso sería básicamente todo en ese contexto, en ese recorrido que hicimos sobre España, de los movimientos estudiantiles que, como ven, estuvieron presentes desde Franco, desde que empieza el gobierno franquista, fueron una de sus principales resistencias hasta nuestros tiempos, y aún seguirán presentes, pasarán los años y seguirán presentes en España. Gracias.